poder compartir esta reunión y este tiempo con una iglesia hermana, donde hay hermanos tan queridos de muchísimos años. Una iglesia hermana con la cual hemos compartido tiempos en común, actividades, conferencias, reuniones, y una iglesia hermana por la cual oramos hace muchísimo. Y es un privilegio estar aquí por primera vez. Recibo los saludos de la iglesia en Calle Galvez, especialmente de los hermanos ancianos, Daniel Rosas, Hugo Neder, Daniel Birle y sus familias. Les invito a buscar, queridos, Hebreos capítulo 2, versículo 9, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 9. El autor a los Hebreos, muchos dicen el mismo apóstol Pablo, otros dicen Silas, o algún otro de los hermanos que les escribe a los hermanos que en ese tiempo, primer siglo, padecían persecución, una persecución cruel, estaban ensañados contra los primeros cristianos, y fundamentalmente son palabras de ánimo las que vamos a leer. Hebreos 2:9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Iba a decir el autor, pero vemos. No lo veían físicamente. Esta palabra también está hablando de examinar, de considerar. Está hablando de un ejercicio necesario que todos los creyentes tenemos que hacer, y especialmente al venir a la mesa del Señor. Esto es, que nuestros pensamientos puedan ser llevados, puedan ser guiados a aquel ante quien los ángeles se cubren, aquel de quien escribió Moisés en la ley, aquel de quien cantaron las huestes celestiales. ¿Se acuerdan en su nacimiento? Fue imposible contenerlas cuando el unigénito fue introducido en la historia. Aquel de quien escribió el profeta Isaías. Aquel que fue hecho un poco menor, así puede ser traducido también, un poco menor por un poco de tiempo. Eso admite también la traducción. Y miren, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, en el capítulo 1, el escritor ya lo había dejado en sus argumentos bien establecido. Él fue hecho menor que los ángeles a causa del ser humano, a causa de nosotros. A nosotros vino a rescatar. El autor ya había dicho que el Hijo es mayor que los ángeles. Y en el versículo 13, él va a expresarlo así: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es una pregunta retórica. A ninguno. El Hijo, el Verbo encarnado, el yo soy, el Dios de la creación, por supuesto que es mayor a los ángeles. En este texto el escritor lo dice por un poco menor, por un poco de tiempo, menor que los ángeles. Vemos a aquel, a Jesús, sigue diciendo, nombre que le fue dado desde la gloria. Lo recordamos también en Mateo 1:21. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no solamente a su pueblo. Él vino a salvarnos a toda la humanidad. De los pecados y de las consecuencias eternas
que tiene el pecado. Seguiremos hablando de esto en minutos. Vemos a aquel que fue, dice, coronado de gloria y de honra. Ella tenía una corona de gloria. Lo recordamos en la oración intercesora con el Señor diciéndole a su Padre: Padre, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él ya estaba en la gloria, ya estaba coronado en la gloria. Él, en un sentido, dejó su corona a un costado, en la gloria, en la majestad, para venir a este mundo. También lo expresa Filipenses, capítulo 2, versículos 11 y 11, en la misma línea de pensamiento. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie podía hacerlo. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí está la segunda corona, la corona de honra que él recibió. Este reconocimiento celestial que él recibió de parte del Padre, luego de haber padecido, sufrido y muerto en lugar de los pecadores. Le dio un nombre, una gloria, una honra, de tal manera que solamente en su nombre podemos ser salvos. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Venimos diciendo, vemos a aquel, a él lo estamos considerando, a él lo estamos viendo a través de la Escritura, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y que era necesario que así fuera. Nosotros, la cristiandad en Occidente, en poco menos de un mes vamos a estar recordando la Navidad, la encarnación del Verbo. Pero él, si bien es recordado y hacemos bien, esta mañana tuvimos la fiesta de la escuela dominical, así en calle Galvez, y es siempre tan dulce, tan tierno, y tan hermoso ver a todos los niños realizando el pesebre allí, y tantos familiares, abuelos, tíos, vecinos, que no conocen al Señor, se acercan y pueden ver una vez más el pesebre viviente, pero Él no solamente vino a nacer, Él nació con un propósito: ir a la cruz, y muerte de cruz, como acabamos de leer. Y dice más: para que Él gustase la muerte por todos. La Biblia de las Américas va a decir, para que Él probara la muerte por todos. Y es que la paga del pecado es muerte. Así lo expresa claramente la palabra de Dios, Romanos 6:23. La pena, la sentencia y la efectiva culpa se pagan con la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Y por todos murió, va a decir el apóstol Pablo a los Corintios. Obviamente, esa obra de mérito infinito es como aquella señal que debían dejar los judíos en la Pascua, ¿se acuerdan? Antes de ser liberados poderosamente por la mano de Dios, ellos realizaban el sacrificio de aquel corderito inocente, y con la sangre en el lebrillo
Ellos tenían que pintar con aquel hisopo los dinteles y los postes. Y dentro de esas casas, dentro de los hogares, tenían que cuidar y guardar a todas sus familias. Obviamente eso era un acto de fe. De la misma manera, cada uno de nosotros debe pintar la puerta de su corazón. Creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para que de esa manera, aplicada la sangre, podamos ser sanos. Y es que Pablo lo decía también tan claramente en Gálatas 2:20. Él me amó, pensando en Cristo. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la apropiación del sacrificio personal de Cristo. Por eso siempre hablamos de confiar, de creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Has hecho esta declaración de fe, querido hermano, querida hermana, que en esta tarde es aquí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que se niega a creer en el Hijo, dice la Reina Valera contemporánea, ¿has creído? Permítame terminar con otra nota de gratitud. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué sabor va a tener la muerte para los creyentes? ¿Qué sabor tendrá la muerte para los cristianos? ¿Saben qué? Nunca lo sabremos. Porque Cristo gustó la muerte por todos nosotros. Aquella sentencia que estaba establecida para cada uno de nosotros, equivalente al infierno mismo, lo padeció Cristo en la cruz del Calvario. Él tomó la copa amarga de hiel, como cantamos. Toda justicia fue cumplida en el Cordero de Dios, que quita y se llevó el pecado de todos nosotros. Es por eso que en esta tarde también les invito a considerar este brillo especial de la faceta del sacrificio en la cruz. Él sufrió la muerte y gustó la muerte por todos. Señor, qué glorioso es considerar a tu Hijo Jesucristo. Cuando pensamos, cuando consideramos, cuando vislumbramos a través de la palabra la obra de la cruz, esa obra que fue tan grande delante de tus ojos, cuando tu Hijo amado se ofreció voluntariamente y derramó su sangre para que con ella fueran cubiertos y limpiados todos nuestros pecados. Cuando podemos creer, confiar plenamente en esa obra de amor, pensar, Señor, que Él gustó la muerte por todos nosotros. Y que cuando pasemos de esta vida, será un cerrar y abrir de ojos en la gloria, nada más. Jamás sabremos lo que es esa sentencia que estaba sobre nosotros, la muerte eterna. Señor, mientras tanto, mientras esperamos ver tu faz, mientras esperamos verte en gloria en el día de eterna salud, permítenos, Señor, disfrutar de este tiempo tan caro a tu corazón, porque dijiste cuánto he deseado
participar de esta Pascua antes que padezca. Señor, deseaste y deseas que tu pueblo pueda regocijarse, gozarse, darte gracias y darte la gloria al participar de estos símbolos. Símbolos que nos hablan tan profundamente del precio pagado por cada uno de nosotros, por amor a nuestras almas, por el bendito Salvador. Te damos gracias por el Señor. Te damos gracias por su amor eterno sobre cada una de nuestras vidas. Como en esta tarde no te vamos a dar y a rendir este perfume fragante de la adoración, rendido y volcado a tus pies, Padre amado, por el Cordero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros nos preparamos para escuchar lo que el Señor tiene para decir. Muchísimas gracias, Esteban, queridos hermanos. Hermoso momento de adoración expresada y elevada juntamente con el corazón a nuestro Señor. Estamos muy contentos de estar aquí. Hace años vinimos con un grupo también de Calle Galvez a traer una obra infantil de niños, pero era más en la zona céntrica, me parece, en un teatro. Y después, bueno, estuvimos en el casamiento de Fede y Cele, y también compartiendo. Así que es un gran gozo poder también compartir la palabra de Dios en esta tarde, esa noche. Salmo 23, como bien lo expresaba Esteban, por favor, me van a acompañar en primer lugar, allí en la lectura de la bendita palabra del Señor. Dice así el Salmo tan amado: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Señor y Dios, qué privilegio es considerar tu bendito libro. Tu palabra enviada a la humanidad como un tesoro preciado. Permítenos, Señor, extraer de ellas esos tesoros que contienen para nuestra alma, para nuestra vida espiritual y sobre todo para la salvación eterna de quienes quizás en esta noche nos acompañan y aún no te han conocido como Salvador. Que tú bendigas, Señor, tu palabra en los corazones y en toda tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decíamos, primer versículo comienza con la palabra Jehová, el Eterno que se hizo tiempo, el Yo Soy, que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Pero haremos bien en aplicar también el Salmo 23 a nuestro buen pastor de Juan capítulo 10, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jehová es. Solamente Él es, porque Él tiene vida en sí mismo. Nunca fue creado, no nació, no tiene años. Solamente Él es. Él es mi pastor, decía David. No es como un pastor. Él es.
mi pastor. El jovencito David, que fue llamado de detrás de las ovejas para llegar a ser rey de Israel, reconoce en Jehová su pastor y como consecuencia él se pone como una ovejita, se pone en ese lugar tan tierno. Es de notar que Jehová, el Señor Dios, ya era el pastor de Israel. En el Salmo 77, 20, Salmo de Asaf, leemos: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Esto lo dice de Dios, obviamente. Pero también es inexorable pensarlo. Dios también conduce a su pueblo por agentes humanos. Y qué responsabilidad de Dios. Tanto es así que Dios les demandaría a los pastores su actuación con negligencia. Ezequiel capítulo 34, entre muchos otros, habla de eso. Pero sigue diciendo David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. También lo acabamos de cantar. Inmediatamente, cuando consideramos este texto, vino a mi memoria Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 4. ¿Recuerdan cuando Dios le pide su hijo a Abraham? Obedientemente, Abraham va hacia el monte Moriah. Allí le señaló el lugar, y mientras iban juntamente con Isaac, él le hace una pregunta. Papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para ofrecer el holocausto? Abraham entonces responde con estas palabras: Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Y efectivamente así lo hizo. Cuando David declaraba que nada le faltaría, él estaba confiando en ese Jehová Jireh, Jehová proveerá. Nada le faltaría. Habla de una provisión completa en lo espiritual, en lo emocional, en lo afectivo, en lo material. Ni su cuidado ni su amor, nada le faltaría. Es notable cuando Pablo escribe a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo expresa luego de dar a la iglesia la gratitud por ese olor fragante, ese sacrificio acepto que habían enviado, una ofrenda que le habían enviado. Pero para Dios era eso, para Dios era una ofrenda, un sacrificio acepto. Ahora, como devolución y en gratitud, Pablo les dice: nada les faltará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bueno pensar que nada nos faltará si nos ocupamos de la obra de Dios, de los intereses de Dios, de los negocios de Dios. Va a seguir diciendo el salmista: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta palabra lugares proviene de otra hebrea que significa, fíjense qué importante, estar en casa. Estar en casa. Estar en casa es un lugar agradable. De tal manera que a donde el pastor llevaba a su rebaño, se quedaba con ellos. Y por eso se volvió un lugar tan agradable, reconfortante. Era como estar en casa. Estos delicados pastos donde descansaban las ovejitas. Está hablando de ese retoño, de brotes, de la grama verde, cuyos nutrientes son tan necesarios para el ovino. Y dice descansar. A mí me vino una pregunta cuando estudiaba el Salmo. ¿De qué se cansa la oveja? ¿De qué se cansa la ovejita? ¿Qué les parece? Si dice que lo haría descansar, es porque se cansaba. ¿Por qué? ¿Por qué se cansa la oveja? De andar por ahí, del camino recorrido, efectivamente, de eso se cansaba la ovejita. Ahora, descansar es literalmente agazaparse con las cuatro patas encogidas y por implicancia reposar, es asentarse. Ahora, ¿sabe usted qué hace la oveja mientras descansa? ¿Qué hace? Rumia, efectivamente. La oveja rumia. Es esto, como varios animalitos que tienen varios compartimentos
estomacales, gran parte de la fisiología de la digestión se produce cuando la ovejita se encuentra en reposo. Y allí, ese nutriente que se va produciendo luego de esos procesos digestivos, obviamente se transforman en leche, en carne, en lana. Ahora, es interesante este concepto, porque de la misma manera nosotros debemos dedicarle tiempo y inquietud a la palabra de Dios para que produzca el efecto deseado en nuestras vidas. Por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 de su primera carta: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. A los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, al referirse al cuerpo de Cristo, les dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, escuche bien, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es clarísima la enseñanza apostólica. Debemos permanecer aferrados a Cristo, porque sólo así, nutridos de la palabra y unidos en plena comunión, creceremos con el crecimiento que da Dios. Recordemos también que el salmista se ve a sí mismo como una ovejita, pero en un rebaño mayor. Lo hemos cantado tantas veces, el Salmo 100. En su versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Volvemos al Salmo 23. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. El rebaño no solamente se alimentaba de pastos, como todo ser vivo, también necesitaba beber de las aguas. Hay un texto precioso, un equivalente casi exacto en Apocalipsis 7:17, dice así: el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué precioso. Si bien este pasaje es escatológico a un futuro, también es la experiencia de cada hijo de Dios en el presente. Y dice más el Salmo 23: confortará mi alma. Confortar es dar fuerzas, confortar es dar nuevas energías a una persona que se ha cansado mucho, como le pasaba a la ovejita, como le pasaba a David. Pero también es dar consuelo, es dar ánimo a una persona para que resista en medio de las dificultades. El término original hebreo confortar da a entender que es volver a un punto de partida. Se utiliza para volverse del pecado, se utiliza para convertirse a Dios. Ahora, cuando se refiere al alma, de que sería confortada, significa que tomaría aliento, refresco, pero en realidad es una traducción pobre, dicen los estudiosos, los que conocen los idiomas originales. El problema fundamental es que no existe en el castellano un equivalente exacto del hebreo, del vocablo, ni de la idea de alma. En el sistema de pensamiento hebreo no se conoce esa combinación y oposición de términos, cuerpo y alma. Algo que sí ocurre en nuestra cultura, de origen griego-latino. Más bien en hebreo se contraponen dos conceptos que no se encuentran en la traducción greco-latina: el ser interior y la apariencia externa. Dicho de otra manera, lo que somos para nosotros mismos en contraposición de lo que otros creen ver en nosotros. El ser interior en el hebreo es nefesh. La reputación, lo que otros ven, es sem,
cuya traducción más frecuente es la palabra nombre en el Antiguo Testamento. Es entonces más que significativo entender que lo que hace el buen pastor es dar nuevos ánimos, nuevas fuerzas, nuevo vigor al ser interior, a lo que somos en realidad, en nuestra esencia. La palabra de Dios es tan clara. Cuando dice la palabra de Dios que allí se produce la verdadera regeneración a nivel espiritual, cuando conocemos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, creer, confiar plenamente en Cristo, en su muerte en la cruz, ocupando nuestro lugar, creer en su resurrección para recibir la vida eterna, es el comienzo del descanso, de la paz del alma. Sigue diciendo David que su pastor lo guiaría por sendas de justicia. Ahora, ¿qué significa ser guiados? ¿Por qué necesitamos ser guiados? ¿Estamos dispuestos a ser guiados? El guía, ustedes saben, es una persona que tiene por oficio conducir y mostrar ciertos lugares geográficos. Eso es un guía. Lo hemos necesitado quizás cuando hemos viajado a algún lugar en el interior de nuestro país y no conocemos. Actualmente con el GPS nos podemos orientar, pero hay determinados lugares donde el GPS te envía y no son muy convenientes. Efectivamente nos ha pasado también, ¿no? Ahora, el guía dice que lo llevaría por sendas de justicia. Dios mismo es el guía. En Génesis capítulo 24, 27 al 28, el siervo de Abraham, Eliezer, va a expresar, escuchen esto, no tiene desperdicio. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y verdad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y en el versículo 48 encontramos su actitud. Me incliné y adoré y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad. Asaf va a recordar en el Salmo 78:14 que Dios había guiado al pueblo de día con nube y toda la noche con el resplandor de fuego. Y agrega en el versículo 53, los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor. Qué hermoso. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo guía Dios hoy? No vemos la columna de nube, no vemos el resplandor del fuego, pero hay recursos y hay Biblia para decir cómo guía Dios hoy. En el Salmo 43:3 leemos, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Salmo 119:105, tan conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente guía por su palabra, sino que también guía por el Espíritu Santo. En el Salmo 143:10 leemos, enséñame a hacer tu voluntad. También lo cantamos, bellísimo. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice otra versión, la NTV, tu buen espíritu me guíe hacia adelante, con pasos firmes. Me gustó mucho. Y Pablo va a revelar una clave esencial a los Gálatas. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu Santo. Escuche esta bellísima expresión de Deuteronomio 1:31. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto, decía Moisés al pueblo, cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Me encantó. A esta altura haremos bien en preguntarnos, queridos, ¿soy un hijo o una hija de Dios? Entonces sí, podremos ser guiados por Él. Por supuesto, Dios también guía,
por el consejo sabio de hermanos maduros en la fe. En Juan capítulo 10 encontré 3 razones que bien podremos aplicar en este caso. Juan capítulo 10, versículo 13, dice así, el Señor Jesús hablando de sí mismo. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Está haciendo un contraste entre él y los religiosos de su época, aquellos que también pretendían guiar al pueblo. Pero el Señor dice estas palabras: al asalariado no le importan las ovejas. Y estaba hablando de que en el oficio del pastor, sabemos, ¿no?, gran parte de la economía productiva de Israel consistía justamente en la cría de ganado ovino, pero no siempre los pastores, los dueños de los rebaños, podían cuidarlos, entonces contrataban a estos asalariados. Bueno, cuando venían un peligro, ellos se borraban. Claro, no iban a poner su vida en peligro por un salario, ¿no? Y a mí esto me hizo pensar profundamente. Hay hermanos y hermanas en esta iglesia a los cuales verdaderamente le importa tu vida. Que aún en medio del momento más doloroso, como lo vivimos hace poco tiempo atrás en la pandemia, donde nos tocó estar tan aislados unos de otros, y hemos sufrido, muchos de nosotros también, la enfermedad. Y sabemos, nos consta, cómo el Señor ha obrado en muchos casos, en muchas de nuestras vidas, para sacarnos adelante, para sanarnos, para fortalecernos. Pero también sabemos de queridos hermanos que han partido a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? En medio de todas esas situaciones, hubo hermanos y hubo hermanas que no se borraron. Se comunicaron, trataban de estar cerca, lo que necesites, contá con nosotros, estamos a tu disposición. Se desvivían. Bueno, a esos hermanos o hermanas que no se borraron, que no son asalariados, que les importa tu vida, a ellos pedile consejo. Segunda razón. Juan 10:14, dice el Señor de sí mismo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay hermanos que te conocen desde que naciste espiritualmente. Pedirles consejo. Hay un ejemplo muy grande para mi vida, muchos de ustedes quizás lo conocen, querido Carlitos de la Fior, querido hermano que en estos momentos está en un hogar. Él, luego de varios ACV, aparte de su imposibilidad para movilizarse, sufrió una pérdida del habla, una pérdida del reflejo de deglutir, de poder tragar, de poder comer. Entonces necesitó, y hace ya como 4 años que está en un hogar. Por supuesto, toda su familia lo sigue cuidando, lo visitamos al querido hermano. Pero él es un ejemplo para mi vida cuando conocí al Señor hace ya 35 años, allí en Roldán, donde él era el anciano. Ese hermano me conocía y me conoce. Tal es así que durante mucho tiempo, cuando yo iba y le pedía un consejo a él, le decíamos la tablet, ¿no? Tenía en una hoja A4 escrito todo el abecedario, los números, y hablaba por medio de lo único que podía mover, su dedo índice. Entonces nosotros íbamos interpretando lo que él quería decir, armaba palabras, ¿sí? Entonces muchas veces le iba a pedir consejo de situaciones diversas. Entonces él, que me conocía, yo le puedo asegurar que en ese lenguaje de letras daba en la tecla, en su consejo. Claro, me conocía, conoce mi familia y demás. Bueno, a ese hermano tan querido, tan amado, realmente es uno de mis referentes para pedirle consejo. Tercera razón: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y escuche esto, y pongo mi vida, dice el Señor, por las ovejas. Hay hermanos o hermanas que están dispuestos a dar su vida, quizá en cuotas, por vos.
O sea, hermanos que han estado a tu lado en el gozo, en las pruebas, en las victorias, en las derrotas, hermanos que han demostrado genuino amor a lo largo del tiempo, a ellos pediles consejo. En mi vida se ha hecho realidad Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Quizás no te toque ir a la batalla, a la guerra, pero ¿saben qué? Todos los días, cuando salimos de esa puerta para afuera, todos los días de toda la semana estamos enfrentando batallas. Por algo, Pablo le dice a los efesios, usen toda la armadura de Dios. Y esa es una actitud diaria. No es solamente para ponernos la armadura cuando venimos a la iglesia. No. Es todos los días, vestidos de toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero tenemos lucha. No tenemos lucha contra carne y sangre, contra iguales, contra personas de carne y hueso. Pero tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Allí tenemos que estar equipados con toda la armadura de Dios. Y allí tenemos que ser guiados. Y ser guiados por amor de su nombre. Miren, no hay justicia en nosotros. No hay justicia, no hay bondad en nosotros. No hay nada bueno ante los ojos de Dios, digno, que merezca mérito alguno. Para nada. Pero ¿saben qué? Dios ha hecho algo grande. Él nos justificó por medio de Cristo y su sangre derramada en la cruz. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, me llena el corazón saber que la obra más grande de Dios no fue la creación, fue la redención. Es una maravilla entender que el juez del universo ocupó el lugar de los culpables, nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Y allí recibió nuestra sentencia, como decíamos en la cena del Señor, la muerte y muerte de cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilla! Pero decíamos que Él nos guiará por esas sendas de justicia por amor de su nombre. Para comprender cabalmente esta expresión, permítame completarla con una declaración del apóstol Pablo. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a los apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y le obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 5 de la NTV. Cuanto más profundamente conocemos al buen pastor, mayor conciencia de nuestra indignidad adquirimos. Por eso nos maravilla que Dios demostró su amor para con nosotros, siendo aún pecadores. ¿Cómo no vamos a darle gracias, gracias y más gracias por ese amor demostrado a nuestro favor y en nuestro lugar? Esto significa dar la gloria a su nombre, o como dice el Salmo, por amor a su nombre, a su persona, a todo lo que eres. Va a seguir diciendo el Salmo en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Es posible? Claro que sí. Que aquellos lugares por donde seamos conducidos a pasar, juntamente con el buen pastor, tengamos tiempos donde las tinieblas, los peligros, la calamidad extienden su manto de terror de tal manera que el miedo con la red de la desesperación quiere hacernos su presa. En esos momentos de angustia, de zozobra, debemos recordar que lo que el Señor permite en nuestras vidas no será nada más que sombras de muerte. Recordemos lo que dijimos antes.
el Señor gustó la muerte por todos. Lo que nos tocará atravesar, esos valles, serán sombras, nada más. Pero si aún nos toca partir, no temamos, pues como lo dijo el apóstol a los Corintios, y el hermano hoy lo relataba también, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente no vive esperando la muerte, vive esperando ver a su Señor. Pero además, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren, como lo dijera y lo resumiera también Ginelio, uno de los mártires en la selva de Ecuador, la voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no pueda sostenerte. En el versículo 4 va a seguir diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todos sabemos, lo hemos visto, quizás lo hemos visto presencialmente. La vara del pastor es de madera, parecido a un bastón. En ese tiempo se hacía de madera de encino. Es muy útil para la protección y la corrección de la ovejita cada vez que se salía del camino. Ningún pastor saldría al campo sin ella. Todos sabemos que Dios corrige. Pero en lugar de enojarnos con la vara, pensemos en el amor de la mano que sostiene esa vara. Sabemos que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si recibimos en algún momento de nuestras vidas alguna disciplina del Señor, debiéramos sentirnos dichosos, porque el Señor nos trata como hijos. El cayado es una vara, pero de cerca de 2 metros de altura, muchas veces con un gancho en su punta. Ese cayado, el pastor lo utiliza también, no solamente para apoyarse y para corregir, sino también para sacar de algún pozo, de algún lugar allí, en lo profundo, donde la ovejita ya se haya caído, y de allí con cuidado, nuevamente la sujeta y la trae a un lugar seguro. Eso es el cayado. Y miren cuántas veces hemos podido experimentar estas realidades en nuestras vidas. No solamente la corrección, sino también el que el Señor nos haya sacado del lodo profundo de la desesperación. ¿Cuántas veces, querido? Avanzamos. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Va a decir la Nueva Traducción Viviente, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendición. Me gustó mucho esta traducción. Parte del oficio del pastor era ir delante del rebaño. Ustedes saben, él visitaba para inspeccionar los sitios donde luego llevaría a las ovejitas. Y de allí, cuando llegaba, quitaba del prado aquellas malezas que de ingerirlas serían venenosas. Obviamente, buscaba aquellos lugares seguros, alejados de los riscos, de los peñascos, de los precipicios. En ese sentido, el pastor aderezaba mesa, esto es, preparaba el lugar donde luego llevaría a pastar a las ovejas. Y esto en presencia de sus angustiadores. ¿Cuáles eran las causas que podían angustiar al rebaño? Ponerlo en peligro. Bueno, fieras salvajes, quizás enfermedades, quizás accidentes. De la misma manera, encontramos en el libro de los Salmos factores que angustian nuestra alma como hijos de Dios. Por ejemplo, acompáñenme por favor si tiene allí su Biblia. Salmo 129, versículos 1 y 2. Salmo 129, 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 129, 1 y 2. Con voz, con buen volumen. A ver. Muchos me han angustiado de mi juventud
puedo decir ahora a Israel, muchos me han angustiado de mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Gracias, mi hermano Pedro. Desde joven, el escritor, se cree que fue el rey Ezequías, había experimentado angustia, y el adjetivo que utiliza da un énfasis significativo. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Pero descubrimos algo más en esta declaración. Él no estaba solo en esa angustia. Diga ahora todo Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Y permítame que haga una aplicación, que lo traiga esto a nuestros días, porque me hace pensar en los jóvenes y adolescentes. Aquí hay jovencitos también que nos acompañan, gracias al Señor. ¿Cuántas burlas, cuánto hostigamiento, hoy se llama bullying, persecución, por el solo hecho de ser cristianos padecen en la escuela, en el club? Quizás a los mayores nos pasa en nuestros trabajos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros que no conocen al Señor. Y llega un momento en que tanta oposición comienza a sitiar la fe, queriendo derribar los muros de la santidad y capturar la bandera de nuestro valiente testimonio. ¿O no nos pasa, queridos? Que llega un momento en que quisiéramos ya callarnos la boca, de tanto que se oponen, de tanta burla. Si has estado en esta situación, querido joven, querido amigo, estimada señora, Pedro lo leyó. Muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Inmediatamente vino a mi memoria Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Sabes qué? Cuando vos estás en esos lugares, sos como una luz intensa. Y muchos, cuando reciben esa luz intensa, se encandilan. Y ponen así la mano. No te quieren ver. No te soportan, no te aguantan, porque claro, revelás lo que son en su interior. Por eso no te aguantan. Pero eso da gloria a Dios. No es para avergonzarte a vos. Todo lo contrario. Eso da gloria a Dios porque tu vida anda en santidad. Querido, Cristo es la luz. Y ni siquiera todas las huestes espirituales de maldad y tinieblas pudieron contra él. La Biblia declara que los hijos de Dios somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿A qué banquete espiritual el Señor nos ha invitado? ¿Saben qué? Compartir su victoria. ¿Se dan cuenta? Compartir su victoria. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Va a seguir diciendo David, unges mi cabeza con aceite. ¿Recuerdan cuando esto ocurrió literalmente? Allí había sido enviado el profeta Samuel a Belén, a la casa de Isaí, y empieza a decirle que pasen tus hijos, invítalos, vamos a participar de un banquete. Y empezaron a pasar desde el mayor y así sucesivamente en orden decreciente. Llega un momento en que son todos estos tus hijos. A ninguno de ellos había señalado el Señor como futuro rey. No, queda aún el menor. Apacienta allí a las ovejitas. Bueno, mandalo ya. Cuando efectivamente llega, dice esto. Al entrar, era rubio, la palabra originaria como trigueño, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Unges mi cabeza con aceite. Me impactó descubrir que al igual en la dispensación de la gracia, escuchen esto, al igual que en la dispensación de la gracia, David tuvo el privilegio de adorar y tener relación estrecha con la Trinidad. Ah, Miguel, si estamos hablando del Antiguo Pacto, estamos hablando del Antiguo, ¿cómo con la Trinidad? Búsquelo conmigo, Marcos 12:35, búsquelo. Marcos 12:35, por favor.
Yo lo descubrí no hace mucho tiempo. Es un gozo compartirlo con ustedes. Dice así: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Lo pudimos descubrir? ¿Cómo no va a decir entre signos de admiración y lleno de gozo, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando? Le fue revelada la Trinidad, el Señor Dios Padre, el Señor Dios Hijo, y esto por el Espíritu Santo. Hay un detalle en la referencia de este mismo texto en el Salmo 110:1. En el original es más claro. Dijo Jehová, Yahvé, a mi Señor, Adonai, siéntate a mi diestra, etcétera, etcétera, etcétera. Fue lo que David profetizó. Maravilloso. El Señor Dios Padre, Dios Hijo, su Señor. Y todo esto por el Espíritu Santo. La Trinidad, ¿se dan cuenta? Qué gozo. Qué plenitud espiritual que disfrutaba David. A nosotros también debiera llenarnos de gozo la realidad gloriosa que vivimos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Qué hermoso. Gozar de la plenitud del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos. Es una orden, es un mandato. Ahora, sigue diciendo David, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo acabamos de ver. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esto me pareció sumamente significativo. Los israelitas conocían bien Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y escuche, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La enseñanza del pasaje es que cuando internamente estamos rendidos, en dependencia total y absoluta del Señor, el bien, los beneficios del Señor que están allí porque nos persiguen, nos alcanzarán. Miren, el Señor en su palabra nos ha dejado tesoros tan preciosos. Uno de ellos, el bien y la misericordia. Cuando hablamos de misericordias, nos viene a la mente Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cómo podemos decirle amén a él? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Y qué duda hay de esto, queridos? Como decía un hermano, cada latido de nuestro corazón se lo debemos a él, a sus misericordias. Y finaliza este cántico. En la casa de Jehová moraré por largos días. Por la revelación creciente y progresiva de las Escrituras, contemplamos que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, el Señor lo dijo. 2 Corintios 5:1 declara, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué hermosas palabras de esperanza, de certeza. Tenemos aquellos que hemos creído, que hemos confiado de todo corazón en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro buen pastor. Ahora, permítame traer algo más.
referido a las ovejitas. ¿Se acuerda cómo termina el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia? Dice así: he andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta imagen es de una oveja encontrada allí por septiembre del 2015. La enorme oveja fue encontrada extraviada y sola en un bosque en las afueras de Canberra, capital australiana. El animal llevaba sobre sí una impresionante carga de lana de 40 kilos, que evidenciaban varios años sin ser esquilada y tenía serias infecciones en la piel debajo de tanta lana. Luego busque el video en YouTube. Cuando la esquilan, queda flaquita, no oveja. Pero debajo se notaban todas esas infecciones y esas heridas no curadas que había tenido de mucho tiempo, sin haber estado cerca del pastor. Seguramente se extravió, se perdió, se fue por allí y sufrió las consecuencias. Y permítanme que en esta tarde les hable también a queridos hermanos que se sienten como esa ovejita. Quizás hace mucho tiempo que no se están congregando. Quizás hace mucho tiempo que han abandonado el redil y la compañía de los hermanos. O quizás hace mucho tiempo que venís trayendo una carga pesada que por dentro te produce heridas profundas, heridas que no son sanadas. ¿Sabe qué? Venía el buen pastor. Decirle lo que expresa en este salmo que acabamos de leer. Yo anduve errante como oveja extraviada, pero Señor, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Están allí, presentes, vivos en mi mente. No me he olvidado de tus mandamientos, pero no sé cómo volver. Estoy cargado, estoy herido. Señor, busca a tu siervo. Y ahora sí, para terminar, permítame traer esta otra ilustración del buen pastor, de Lucas capítulo 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va hasta la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Escuche esto: más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Y a mí me encanta esta imagen. Vemos allí un pastor llevando en sus hombros a una ovejita. Es lo mismo que hizo el Señor. Dice que cuando la encontró, la puso sobre sus hombros. Él estaba gozoso. Pero pregunto, ¿por qué? ¿Habrá dicho eso? ¿Por qué la puso sobre sus hombros a la ovejita? ¿Por qué más bien no la habrá agarrado para atrás, o con el callado? Dale, caminá, caminá. Ah, sí que vos te perdiste, ahora estás lastimada. Dale, dale. Nada que ver. ¿Saben por qué creo que la puso sobre sus hombros? La llevó así hasta el redil. Porque la oveja no daba más. Había estado tanto tiempo extraviada, perdida, que había sufrido las consecuencias de la soledad, de la tristeza, de la angustia. No daba más. Allí la encontró el buen pastor. Y allí, cuando la vio en su estado, quizás la sacó de entre el salsal, de las espinas, del medio del barro. Y allí, cariñosa y amorosamente, la puso sobre sus hombros y la llevó al río. Es lo que quiere hacer Dios con tu vida, querido amigo o amiga. Si en esta tarde nos estás visitando,
si la carga de tus pecados te ha llevado a hundirte en el barro, si estás sucio o sucia, si no das más, si has pensado varias veces abandonar esta vida, ¿para qué seguir viviendo con esta carga? ¿Sabes qué? Déjate encontrar por el buen pastor, Jesucristo, que se presenta en esta noche a tu vida y te dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor que estuvo dispuesto a poner su vida en la cruz del Calvario por vos, por amor a vos. Y arrepentido de tus pecados, ¿por qué no le decís? Como lo expresa tan bien ese antiguo himno: Señor, tú eres el buen pastor. ¡Qué bella historia! Y para los creyentes, ¡qué responsabilidad! Porque dice este himno 176, grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia. Mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua, sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerlo salvo el buen pastor murió. Y esta es nuestra responsabilidad, iglesia en Villa Constitución. Esta es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, porque hay quien nunca oyeron que para hacerlos salvos el buen pastor murió. Y es el desafío que en esta tarde queremos dejarle como familia. Mariana va a estar repartiendo un pequeño presente para todos ustedes, un pequeño regalo, pero a su vez es un desafío. Esto que Mariana va a repartir, nosotros lo repartimos todos los años para esta fecha, una fecha especial que aprovechamos para evangelizar, a todos los compañeros de trabajo. Somos docentes y trabajamos en escuelas cristianas, pero también en escuelas oficiales. Allí es donde repartimos estos almanaques. Mucha gente reparte tarjetas, saludos, mail, WhatsApp. Bueno, nosotros lo repartimos presencialmente. Y también a nuestros vecinos, allí en la zona oeste de Rosario donde vivimos. Tratamos de dejarle un saludo navideño, aprovechando esta oportunidad, pero también tratamos de dejarle el presentarle a este Cristo. A este Cristo que nació, a este Cristo que murió, y a este Cristo que vive, y que vive en nuestros corazones. Y por eso le dejamos este desafío, queridos hermanos. Hoy vimos al buen pastor. Este buen pastor cuyo corazón se derramó por nosotros. Bueno, que nosotros también, como iglesia del Señor, y habiendo conocido al buen pastor, podamos contarles de estas buenas noticias y de su amor a aquellos que todavía no lo conocen. Oramos. Señor y Dios, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilumina, tu palabra nos alienta, tu palabra nos confronta, pero tu palabra también nos desafía, para que podamos todos nosotros ser de aquellos que anuncian la buena noticia del buen pastor. Señor, bendice a tu iglesia aquí en Villa Constitución, iglesia por la cual oramos, iglesia amada, que sea tu Santo Espíritu el que renueve sus fuerzas, el que los llene y el que los aliente para seguir adelante, transitando esa senda trazada en las buenas obras preparadas de antemano para que anden en ella. Bendícelos, bendícelos, Señor. Cada una de las vidas que están aquí en esta noche, aquellos que no vemos, que están en sus hogares, que también los bendigas. Que bendigas a los pequeños, a los niños también, Señor. Bendice a la juventud en esta iglesia. Y aliéntalos para como siervos tuyos seguir sirviéndote con un corazón sensible y amoroso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos.